Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, espero que la estén pasando súper bien. Hoy les traigo un nuevo video de... Corazón ardiente, pecho caliente, mente dispersa, todo estridente. Si tú supieras lo que se siente. Bueno, esto ocurrió en Ecuador. Antes quiero agradecerle a un amigo ecuatoriano que me regaló esta franelita del Ministerio del Deporte de Ecuador. Muchas gracias por el obsequio. Y bueno, comenzamos. Estaba yo bajando de las montañas de Ecuador y el piñón de la bicicleta se desarmó repentinamente. Obviamente con una bicicleta como la que yo tengo, que no es de las mejores, es de muy mala calidad, no era de extrañarse que el piñón se desarmara. Ya a mí me habían ocurrido muchas cosas en el trayecto del viaje en cuanto a reparaciones de la bicicleta, por los pedales, por el eje central, por los ejes de cada una de las ruedas, bueno, me pasó de todo. Y cuando vengo bajando me doy cuenta de que al intentar pedalear comienza a hacer un sonido muy extraño y me percato de que era el muñón que estaba abierto y se habían salido las municiones, estas bolitas de acero que tiene dentro. Bueno, el caso es que yo intenté hacer una reparación improvisada muy rápida para continuar el viaje y resulta que unos metros más adelante se volvió a desarmar y recuerdo que yo estaba intentando sacar del bolso unos guantes, un gorro para abrigarme porque estaba haciendo mucho frío, la neblina se hacía más presente y estaba anocheciendo, estaba oscureciendo. Y yo desesperado por reparar para continuar, para buscar un sitio donde acampar, porque sabía que acampar al aire libre en la carpita era bastante complicado. Siempre buscaba al menos una pared para poderme cubrir de una de las direcciones del viento. Porque en el sitio donde estaba, en el lugar donde estaba, las montañas eran, digamos que llanas a lo largo y no había un lugar donde pudiera refugiarme. Yo sigo intentando reparar, no lo conseguía, me abrigué lo mejor que pude y decidí bajar como estaba. Como iba en bajada, se me hacía mucho más fácil avanzar y comencé a dejarme llevar por la gravedad. Mientras iba avanzando, siempre pendiente de si se salían o no más municiones del piñón, porque ya estaba en muy malas condiciones y encontrar un sitio donde reparar en ese lugar era muy poco probable. Así que continué avanzando y me daba cuenta que a medida que pasaban los kilómetros no había nada, no había ni siquiera una casita. Y bueno, continué y más adelante por suerte veo una casa, la única que había en la zona, y dije, no, bueno, me acerco. Era una tiendita, un kiosquito, estaba ya cerrado y me acerco esperando solicitarle un lugar, al menos para acampar frente a la casa, porque hacía mucho frío. Resulta que sale la persona que vivía en el lugar, era un indígena ecuatoriano. Él salió y me pregunta que qué deseaba. Yo le expliqué que venía viajando con la bicicleta y todo el cuento, ¿no? Y le digo lo que quiero es solicitarle un espacio para acampar frente a la casa. En ese momento él me dice que él era indígena, que hablaba español, hablaba quichua, que estaba allí con su familia y además que no podía acampar allí. Y en ese momento me decepcioné, me preocupé y él continuó la frase diciendo que me iba a congelar, que no podía acampar allí porque me iba a congelar, y me ofreció un lugar que tenía junto a su casa, que era como un pesebre, un granero, no sé cómo se le dice, algo parecido al lugar donde típicamente hacemos el pesebre de Niño Jesús. Y estaba con algunas cosas, cajas, cartones,
Él me mostró el lugar y me dice, ¿te parece bien acá? Vi el lugar y le dije, no, sí, cualquier, yo ni siquiera entré al lugar, yo le dije, cualquier sitio, afuera, dentro, donde sea, yo lo que necesito es abrir la carpa y protegerme un poco más del frío. En ese momento él llamó a un familiar que tenía y comenzaron a limpiar el lugar, a quitar las cajas y me ofrece el lugar para que entre y arme mi carpa. Abro yo mi carpa, preparo todo y comienzan llegando familiares. Resulta que del otro lado de la montaña él tenía más familia y estos familiares, primos, imagino, hermanos, no sé, comenzaron a llegar. Un sobrino recuerdo que se presentó y ellos llegan muy curiosos viendo mi bicicleta, viendo la carpa y curioseando sobre mis historias y yo contándoles algo de lo que había vivido. Resulta que mientras estoy yo desempacando mis cosas para abrir mi carpa, me doy cuenta de que ellos estaban cocinando y mi sorpresa fue que estaban cocinando la cabeza de una vaca. Estaban, creo que iban a hacer una especie de guiso del cerebro de la vaca. Yo recuerdo que me metí en la carpa y pensaba, ojalá que no me vayan a ofrecer esto que cocinan, porque no los quería ofender y no quería tampoco rechazarles lo que me dieron. En ese momento yo estoy pensando en esto y justo en ese momento escucho a alguien que me está llamando, era el sobrino del señor, y me dice, oye, es que me enteré de ti y quería traerte esto. Y eran unas galletas y una barra de chocolate. Ok, le agradecí todo, estuve hablando ahí unos minuticos con él y me devuelvo a meterme a la carpa. Y escucho que me llama otra persona y me dice, oye, que me enteré de tu viaje y quería venir a conocerte y que me contaras un poquito de las historias que tienes. Y en eso llega otra persona. Yo estuve hablando con él unos minutos también, contándole algunas cosas. Regresa el señor, el dueño de la casa, y me regaló, no recuerdo bien si fue unos panes, y me traía la comida, que era, a ver si me acuerdo, arvejas con cerebro de vaca. Y parecía más bien como arvejas, sopa de arvejas con arroz. Así se veía, solo digo eso. Bueno, y llega también otra persona queriendo escuchar las historias y todo. Y el señor dice, bueno, pero déjenlo descansar porque viene muy cansado y quiere descansar. De hecho, la primera petición que me hizo fue esa, que él quería abrir su carpa porque quería descansar. Y yo en ese momento les comento a todos que si querían saber de mis historias, que entraran en mi canal, que yo tenía un canal de YouTube. Yo no sabía si ahí en la montaña había señal, pero mi canal estaba a disposición para cuando quisieran ver mis historias. Y ellos se van emocionados a la casa a ver los videos. Resulta que la sala de la casa queda justo al lado del lugar donde yo estaba. Y yo escuchaba todo lo que decían, que comenzaron como a curiosear entre uno y otro de mis videos. Y luego de ver algunos estaban riéndose, comentando entre ellos. Yo no entendí nada de lo que dijeron porque estaban hablando en quichua. Pero después sí regresó uno de ellos y comenzó como a hablar conmigo muy amablemente y como muy emocionado de que estaba hablando con la persona que había visto en esos videos. Y bueno, después de todo esto comenzó a arreciar el frío, me trajeron una cobija y nada, me desearon buenas noches hasta el día siguiente. Al día siguiente me levanté, recuerdo, bien temprano, como acostumbraba a levantarme cuando hacía mi carpa y como acostumbro a levantarme cuando hago la carpa de hecho. Y bueno, recuerdo que lo llamé para despedirme, nos tomamos una foto, le agradecí por el apoyo que me brindó en ese momento y continué yo mi camino. Espero que les haya gustado esta historia. Suscríbanse los que no están suscritos, denle me gusta, compartan, comenten y bueno, nada,
Nos vemos en un próximo video. Chao.